en el comentario del profesor José Hagues. La autoridad palestina y varios países árabes y europeos acogen el plan de Donald Trump para Gaza. Es un plan que contiene 21 puntos. Naturalmente la prensa solo, y estoy revisando una nota de la agencia EFE publicada casi a medianoche por el periódico Diario Libre, que da cuenta de los principales puntos planteados por el presidente de los Estados Unidos, que hasta ahora ha tenido buena acogida esta propuesta. Sin embargo, a la hora de publicar la nota, el grupo Hamas, que encabeza la guerra contra Israel, no había reaccionado. Los gobiernos de varios países, incluyendo la Autoridad Nacional Palestina, que preside Mahmoud Abbas y que son los responsables de Cisjordania, habían acogido ayer noche como positivo el plan. La iniciativa presentada ayer en la Casa Blanca tras una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tiene la luz verde del gobierno y contempla, entre otras cosas, el desarme completo de Hamas, la retirada gradual del ejército de Israel, la liberación de todos los rehenes y de centenares de presos palestinos y la llegada sin restricciones de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas. Son las cuestiones clave del planteamiento del presidente Trump. Las respuestas a la propuesta de Trump contrastan con el silencio del grupo islamista Hamas, que todavía no se ha pronunciado oficialmente. La Autoridad Nacional Palestina, naturalmente muy complacido, porque la Autoridad Nacional Palestina, que preside Abbas, fueron desplazados políticamente de Gaza y tuvieron que quedarse en Cisjordania, que es más pequeño, que es menos significativo. Gaza es una población mucho más numerosa, con una población más amplia. Dicen que reconoce los sinceros y decididos esfuerzos de Trump para terminar la guerra de Israel en el enclave y reafirmó su disposición de involucrarse positivamente y constructivamente con Estados Unidos para alcanzar la paz, la seguridad y la estabilidad para los pueblos de la región. Sí, pero Mahmoud Abbas y la Autoridad Nacional Palestina en ningún momento condenaron los ataques del grupo Hamas el 7 de octubre de 2023 contra el pueblo de Israel, no contra el ejército, sino un hecho único en la historia del pueblo de Israel, donde fueron secuestrados 252 rehenes y fueron asesinados más de 1.200 ciudadanos que nada tenían que ver con la guerra. En un comunicado se afirmó el compromiso de convocar elecciones presidenciales y parlamentarias al año que se termine la guerra. Sí, pero hay que esperar porque Trump está proponiendo un escenario diferente. La hoja de ruta de Trump prevé el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por una Junta de la Paz, presidido por un dirigente estadounidense, que después daría paso a la administración del enclave por parte de la Autoridad Nacional Palestina. Por su parte, la Yihad Islámica, otro grupo armado islamista que participó en los ataques del 7 de octubre, rechazó el plan de la Casa Blanca y lo tachó de receta para una agresión continua contra el pueblo palestino. Netanyahu, el primer ministro de Israel, y la oposición israelí también simpatizan con el plan. Netanyahu fue el primero en apoyar el plan de Trump y argumentó que coincide con los objetivos bélicos de Israel, devolver a los rehenes a casa, desmantelar a Hamas y garantizar que Gaza nunca más
represente una amenaza para Israel. El líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, aseveró que el plan de Trump es la base adecuada para un acuerdo sobre los rehenes y el fin de la guerra. Benny Gantz, que fue ministro de Gabinete de Guerra de Israel y dimitió por diferencia con los planes militares de Netanyahu, pidió implementar la propuesta. Dice, no podemos perder la oportunidad de recuperar a los rehenes y salvaguardar nuestra seguridad. Los familiares de los rehenes también se mostraron favorables a lo que podrían ser un acuerdo histórico que permitiría sanar al pueblo de Israel. Miren, estamos hablando que en la Franja de Gaza quedarían actualmente, por lo menos en una reunión que participábamos anoche, dirigida por el embajador de México, embajador de Israel en México, informó que se calcula que están 48 personas, 48 rehenes, de los cuales se calcula que cerca de la mitad estarían vivos. Europa también respalda la propuesta. El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que la iniciativa de Estados Unidos es profundamente bienvenida y pidió a Hamás que acepte el plan y baje los brazos para acabar con la miseria que se vive en Gaza. Uno de sus ex dirigentes está directamente implicado. Trump propuso a Tony Blair, muy conocido, que fue primer ministro en el Reino Unido del 97 al 2007, para liderar junto a él un consejo de transición. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dio la bienvenida a la propuesta para poner fin a la violencia y dar ayuda humanitaria a la población civil, además de insistir en la solución de dos estados como única posible, es decir, como una salida posible. El presidente francés Emmanuel Macron aplaudió el compromiso de su homólogo estadounidense y pidió a Israel que se comprometa firmemente con el acuerdo y jamás que siga el plan y libere a los rehenes de inmediato. Esa es la posición de Francia. Desde Italia, la primera ministra Giorgia Meloni consideró que la propuesta de la Casa Blanca podría ser un punto de inflexión y aseguró que su país la acoge con satisfacción. Lo mismo dijo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien agregó que todas las partes deben aprovechar este momento para dar una verdadera oportunidad a la paz. Qatar y Egipto, que son dos países que han servido de mediadores en las conversaciones entre el grupo Hamás y el ejército de Israel, publicaron un comunicado conjunto, Qatar y Egipto, para agradecer los esfuerzos sinceros de Trump y acoger la propuesta para terminar la guerra y construir Gaza y prevenir el desplazamiento de personas palestinas. Además, Indonesia, Jordania, Pakistán, Arabia Saudita y Turquía también firmaron el comunicado de Qatar y Egipto, los dos países mediadores entre Israel y Hamás, junto con Estados Unidos. Los 7 gobiernos pidieron transitar el camino hacia una paz justa basada en la solución de dos estados. De manera que el ambiente de dos estados, que aunque no le agrada a Netanyahu, pero al parecer es una forma de allanar el camino e iniciar el entendimiento. ¿Qué no le agradaría a Hamás y en sentido general a los palestinos? Bueno, que no es una entrega de la situación inmediata a ellos para su gobierno, sino que había una etapa de transición donde habría que respetar algún ambiente de los acuerdos. Y cerramos esta parte diciendo que dudamos que jamás quiera entrar en ese ambiente. Incluso en el fondo, la Autoridad Nacional Palestina, aunque diga que sí, que le complace, en realidad ninguno de los palestinos están complacidos con el plan en el fondo, porque su negocio no es administrar un Estado para el pueblo palestino y buscarle solución a sus problemas,
que hay mucha pobreza, que hay muchas necesidades. Ustedes ven las imágenes que se publican. Su negocio es recibir el financiamiento de sus actividades contra Israel. Han prometido siempre desaparecer a Israel del mapa. Irán acaricia esa idea y por eso financia la mayoría de las actividades y la mayoría de los pueblos árabes, que aunque no están participando en el terreno, en esa guerra, son de los financiadores. De manera que ahí está el plan de Donald Trump. Parece el inicio de una buena salida en esta fase de la guerra. Gracias por